Continuamos con el tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones para meditar, reflexionar y crecer en Él, el de la intercesión. La intercesión es orar, es oración, pero con un propósito más específico. Podemos interceder por muchas cosas. Entonces el propósito es que nosotros vayamos delante de Dios para pedirle que Él haga tal o cual cosa. En una circunstancia, en una persona, en una ciudad, en una nación, en una familia. En pocas palabras, la intercesión es declarar el propósito, la voluntad de Dios en esta tierra. Él quiere salvar gentes. Cuando tú pides por la salvación de una familia, estás intercediendo, pero estás cumpliendo con el propósito de Dios. Y cuando tú le declaras, entonces acuérdense, la intercesión es darle el derecho legal a Dios para intervenir Él directamente. Porque tú se lo pediste y entonces Él le dice al enemigo y a todos sus demonios: un hijo mío acaba de pedir que yo intervenga en esta familia, porque hay problemas, porque hay dolor, hay miseria, hay tristeza. Por tanto, ya tengo el derecho. Porque nadie puede gobernar en esta tierra si no es a través de un ser humano. Nadie puede gobernar en esta tierra si no es a través, ni Dios mismo, porque Él lo estableció así. Él no puede obrar independientemente. Gracias a Dios que siempre hay gente que está pidiendo que se haga su voluntad en la tierra. Entonces Dios tiene el permiso de ir adelante haciendo lo que Él estableció. Dios nunca va a ir en contra de su palabra ni de sus principios. Él le dio el poder al hombre de gobernar en esta tierra. El hombre se lo cedió al diablo, por eso vino Cristo, derrota al diablo en la cruz, recupera la llave, recupera el poder y la autoridad y nos dice a nosotros: ahora pidan. Y todo lo que pidan conforme a mi palabra les será hecho. Por eso es tan importante la intercesión. La oración intercesora tiene un poder que no te puedes imaginar. Pero el Señor nos ha ido llevando cada día más profundo en este asunto. Y la intercesión como tal, obviamente tiene una oposición grande. Y ahí es como vamos a continuar el mensaje del martes en este domingo. La intercesión levanta murallas y repara las brechas. La intercesión levanta murallas, vallados, cercados y repara las brechas. Dios es tan bueno y tan misericordioso que provee protección para cada uno de sus hijos. Para cada hogar de sus hijos, sus familias, sus empresas, su negocio, su empleo. Él, Dios, levanta cercos de protección, vallados, murallas alrededor nuestro, para guardarnos, para protegernos del enemigo que busca dañar, lastimar, robar, destruir y matar. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. El diablo, dáselo fuerte. El diablo, que es el ladrón, el mentiroso, el que hiere,
el que mata, el que lastima, el asesino, digo yo. Porque cuánta gente está matando y llevando para la muerte eterna, con sus mentiras, con sus engaños. Y los seres humanos somos tan torpes que le hacemos caso, le creemos sus mentiras, con tal de gozar un tiempo de placer, de poder, de gloria. La mayoría de los artistas famosos han vendido su alma al diablo por un tiempo. Morirán llenos de dólares, pero camino al infierno, con mucha gloria. Por eso es que el diablo es un asesino. Y el diablo mismo declaró que Dios es bueno. Y lo vemos en Job capítulo 1, versículo 10. Job 1, 10. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Esta es una declaración que el diablo está haciendo, diciendo que Dios es bueno y había sido bueno con Job. Y le dice, ¿no le has cercado, no has puesto un vallado? ¿No has puesto una cerca? ¿No has levantado una muralla alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Quiere decir que el vallado y la muralla que Dios levanta no nada más es a nivel personal. ¿Qué puede ser un vallado a nivel personal? Si no es un vallado alrededor de tu familia, de tus posesiones, de tus negocios, de todo lo que tú eres. Dice, y al trabajo de sus manos has dado bendición. Todo lo que hacía Job era prosperado. Y eso lo vemos en el mismo capítulo 1, pero me voy a permitir leer en el versículo 2 y 3. Dice, bueno, en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Ahora la yunta de bueyes si era yunta de bueyes, mínimo son 2. Hay quienes dicen que tienen yuntas de 3 o de 4. Pero la yunta, para que sea yunta, tienen que ser 2. Entonces tenía 500, eran 1,000 bueyes, 3,000 camellos, 7,000 ovejas. ¿Cuánto de pastura tenía que tener? Los que tienen ganado y saben lo que hay que comprar el alimentito para las chivos y para la vaca y los pollos, saben que cuesta un montón el alimento y que hay una inversión grande. Dice, y muchísimos criados también comen. Y luego dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dios había bendecido a Job. Y no nada más lo había bendecido, sino que había levantado un cerco de protección. Porque Dios es bueno. Dios estaba mostrándole al mundo y al diablo que Él es bueno. Y que tenía un siervo que le amaba, un siervo que lo adoraba, un siervo que le reconocía Dios. Así sencillo, yo reconozco que tú eres Dios, pero si eres mi Dios, yo me someto a ti en todas las cosas. Si no me someto a ti en todas las cosas, no eres entonces mi Dios.
Porque si fuera mi Dios, me sometería a todo. Porque cuando alguien se sale de algo, ya no está siendo su Dios, está haciendo su voluntad. Ya quitó el lugar de Dios y de ser Dios en la vida de esa persona. Por eso, cuando Satanás le dice a Dios y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás estaba declarando que la gente como Job ama a Dios solamente por las bendiciones que le da Dios. Y lo provoca a Dios y le dice, quítale y verás cómo él va a blasfemar contra ti. Va a sacar de su boca, iba detrás de las palabras de Job, porque las palabras tienen un poder destructor. Y vemos que dice, quítale, y yo entiendo que le estaba diciendo, quítale y vas a ver que la fe que él tiene en ti va a dejar de existir. Él y todos los seres humanos te van a alabar por interés. Bendícelos y van a estar muy contentos alabando. Pero déjales de bendecir y vas a ver que no. ¿Cuál fue el gran chasco? El gran chasco es que Dios conocía el corazón de su siervo y le permitió que le quitara todo. Entonces Dios quitó su vallado y su protección de la vida de Job. Y permitió que el diablo llegara y le quitara todo lo que tenía. Y ya sabemos la historia. Terminó sin nada, sus ovejas, sus bueyes, sus camellos. Aún sus hijos murieron en un solo día. ¡Qué terrible! Nadie puede imaginarse lo terrible. Nadie ha pasado lo que Job pasó en esa semana. Todo. De tal manera que lo encontramos a él arrodillado en ceniza, alabando y adorando a Dios, reconociendo que Dios era Dios. Su mujer llega y lo acusa y le dice, ¿todavía eres íntegro delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. Él le había contestado a su esposa, ¿qué acaso recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Qué mentalidad y conocimiento de este hombre de Dios, al grado tal de saber y entender que las cosas que a veces vienen a nuestra vida no son el propósito de Dios, pero son permisión de Dios para algo mayor? Siempre tiene algo mejor Dios, aunque estés sufriendo algo de momento que Él está permitiendo, siempre y cuando no sea causa de tu pecado. Tienes que analizarlo bien, porque si es causa de tu pecado es una consecuencia. ¿Quieres que deje de haber esas consecuencias? Aparta de tu pecado, pídele perdón a Dios y entonces restaurarás tu comunión con Dios y Dios va a volver a levantar su vallado. Pero estábamos viendo en este momento que no era por pecado, porque Dios había declarado al diablo, ¿no has visto que mi siervo Job es recto, santo, temeroso mío, y que no hay otro como él en la tierra? Ay, qué contento se sentía Dios con ese siervo suyo. Que eso pueda decir de cada uno de nosotros, que le servimos no por lo que nos da. Entonces, cuando el diablo le quita todo y él declara, recibiremos el bien y no el mal, después recibió los ataques terribles
Y hoy vamos a ver algo parecido en el mensaje que Dios continúa en esta mañana. Entonces vemos que de esta manera nosotros sacamos un principio hoy definitivo y claro. Dios siempre a sus hijos les pone un cerco, un vallado de protección. Por eso empezamos a prosperar. Por eso empieza nuestra familia a restaurarse. Por eso nuestros hijos empiezan a volver a sus caminos. ¿Por qué? Porque ese vallado de protección está firme. Cuando hemos abierto nosotros una brecha o hemos derribado las murallas, ha sido y será siempre porque nosotros hemos pecado. Hemos pecado, no hay vuelta de hoja. Ya no hay otra vez de que Dios anda diciendo, voy a probar a mi hermanito fulano a ver para que veas que es como Job. No, Dios no anda haciendo eso. Eso lo hizo y ya lo dejó escrito y lo dejó establecido una vez. Que hay pruebas en nuestras vidas, Dios sabe que muchas veces hay circunstancias difíciles que Dios va a permitir porque quiere pulir tu fe, quiere hacerte mejor, quiere permitir que tú crezcas en otros niveles de conocimiento, de experiencias, de amor, de compasión, de misericordia. Por eso es que encontramos inmediatamente que Dios le demostró a Satanás que Job lo amaba y que tenía fe en él, no por lo que le daba, sino por quien él es. Job amaba a Dios, no por lo que le daba, sino por quien es él, que es siempre justo y siempre fiel. Por eso las Escrituras confirman y nos enseñan que los cercos, los vallados y las murallas son esenciales para mantener al enemigo fuera, que siempre está buscando entrar, buscar, matar y destruir. Pero que estas murallas les hemos hecho brechas por causa de nuestros pecados. Por eso encontramos una definición clara. Estábamos viendo el martes acerca de las murallas de una ciudad, la ciudad del gran rey, la ciudad eterna, que tiene una manifestación en esta tierra, pero que va a permanecer aún por la eternidad. ¿Saben cómo se llama esa ciudad? Jerusalén. ¿Cómo se llama esa ciudad? Que tiene una manifestación eterna. ¿Existe una ciudad llamada Jerusalén? Sí, está en Israel. Es la ciudad del gran rey. Es la ciudad de la nación de Israel. Aunque ahora por cuestiones políticas han nombrado a Tel Aviv como capital. Pero nosotros sabemos que espiritual e históricamente y realmente la capital del pueblo de Israel, pese a la que le pese y digan lo que le digan, es Jerusalén. Y dice la Biblia que todos los que bendigan a Jerusalén y los que oren por Jerusalén y digan, la paz sea dentro de tus muros, oh Jerusalén, esos van a ser benditos de Dios. Entonces, ¿qué podremos decir? La paz, oh Jerusalén, sea dentro. Nada más como 20% va a recibir bendición. Los demás, ustedes se la perdieron. Se la perdieron. Si Dios está diciendo que los que digan que la paz de Jerusalén y la bendigan, Dios los va a bendecir. No estás oyendo y no lo haces. Ay, ¿por qué voy a bendecir a Jerusalén? Está en contra de los palestinos. Y empiezas con tu política y se te olvida del propósito de Dios. Lo más importante es el propósito y el plan de Dios, no lo que digan los gobiernos. Estaba leyendo ayer que en un diario, en un Washington Post o alguna revista, sacó un artículo donde en 2013 hubo una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca donde declararon el Día de la Bisexualidad Visible. En la Casa Blanca, en los Estados Unidos, se juntaron en una reunión a puerta cerrada para declarar el Día de la Bisexualidad.
como algo natural. ¿Qué están haciendo las naciones? ¿Quién estaba en el gobierno en ese entonces? ¿Por qué ahora la gran pelea que se está realizando por el nuevo presidente que está peleando lo contrario que el otro presidente que hacía estas cosas? Entonces vemos cómo hay diversas opiniones y la gente no quiere decir la verdad ni reconocer la verdad. La realidad es que el mundo está hundido y sumido en pecado, en maldad. Y por eso las murallas de las ciudades, de las personas, se están venido destruyendo. Y las murallas de los cristianos también se están derribando. Los muros, los cercos, los vallados que Dios ha puesto en nuestras familias, porque nosotros estamos de acuerdo y nos queremos callar y decimos: ay, no, ¿por qué estás hablando de eso? ¿Qué van a decir? Que digan lo que digan. Dios no está de acuerdo con la homosexualidad ni con ningún gobierno que esté amparando la adopción de niños por parejas bisexuales. No está correcto, no es santo, no es el plan de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Si tú estás de acuerdo y te complaces con los que los hacen, tú eres como ellos. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios para tener un amplio criterio y en las reuniones decir: no, sí, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Si es una exageración, es homofobia. ¿Qué homofobia? No estamos en contra de ningún ser humano, estamos en contra del pecado, estamos en contra de lo que enseña el diablo, que busca la muerte, la destrucción, que provoca la tristeza, la miseria, la pobreza, la división de los hogares, la perversión de las familias. Entonces todo eso es lo que está definiendo la posición del día de hoy, y las iglesias aún cristianas se están diluyendo por la forma de pensar de afuera del mundo, que está permitiendo que nuestras murallas se rompan y haya brechas, y están entrando las formas de pensamiento, las formas de pensar. Gentes que están dentro de la iglesia con sus pensamientos, que creen que venir aquí y estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ya la hicieron, son muy listos. Listos ante tus ojos, pero no ante los ojos de Dios. Porque dice la Biblia: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. No podemos jugar. El frío tiene la oportunidad de un día conocer la verdad y entrar a lo caliente. Pero el que ya anda de hipócrita, que yo soy de aquí, yo soy de acá y no soy de acá, no, eso no existe. Tenemos que definir la posición para que nuestras murallas se estén guardando. Ahora ya los cristianos están diluyéndose los principios de Dios, la palabra de Dios, y además están permeando con la filosofía del mundo, con la forma de pensar del mundo, las películas, la literatura, las formas de hablar, de platicar, las formas de tomar en cuenta las relaciones, el noviazgo con relaciones sexuales. Es muy normal, es pecado delante de Dios, es abominación delante de Dios. No puede ser que estés aquí sentado y sí estoy oyendo, pero sales a planear y hacer lo mismo. Y hace 8 días lo sabías y vuelves a planear y hacer lo mismo. Pero hoy ya estás escuchando un aviso más de Dios, una oportunidad más que Dios te da para que cambies y transformes tu forma de ser y de pensar. ¿Por qué? Porque el pecado ha traído la destrucción de todas las murallas, de todas las ciudades, de todas las personas, de todos los tiempos. Y vamos claro a la palabra de Dios, y lo vamos a ver precisamente en el libro segundo de las Crónicas, número 36, capítulo 36, segundo de las Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 21. Vamos a ver esto que es clarísimo. Vean lo que pasó con el pueblo de Israel. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba
de parte de Jehová. Hay muchos Sedequías hoy que escuchan a sus profetas de Dios y no quieren reconocer su voz. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Obstinó. Quiere decir que Dios le habló, Dios le habló, Dios le habló, Dios le habló, y él seguía, no, yo tengo razón. Estaban bajo el dominio de Babilonia. Nabucodonosor estaba sobre de ellos, y él le había dicho que sí lo iba a respetar. Y Nabucodonosor lo dejó ser rey. Pero él se rebeló contra la palabra que había dicho. Había dado su palabra y se rebeló. Pero no nada más se rebeló contra Nabucodonosor, sino se había rebelado primeramente contra Dios. Y luego continuamos. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. La palabra iniquidad quiere decir maldad. Maldad de la ligera hasta la más profunda depravación, maldad, siguiendo todas las abominaciones de las que seguían. Lo que la gente hace es que todos lo hacen, es que todos se visten así, es que todos hablan así, es que todos van al mismo cine a ver las mismas porquerías de película. Todos oyen la misma música. Todos están haciendo. Todo esto es lo que estamos haciendo como las naciones. Y todas las abominaciones de las naciones, contaminando ¿qué? La casa de Jehová, la cual había sido sacrificado en Jerusalén. Quiere decir, contaminaban al pueblo, contaminaban la casa de Dios, la cual había sido santificada en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra de ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Dónde habitaba Dios? En Jerusalén. ¿En qué parte en específico? En el templo. Si él estaba presente en aquella ciudad, si él estaba presente con aquel pueblo, y el pueblo había recibido palabra y palabra tras palabra, y el pueblo se había apartado de él. Y dice el versículo 16, terrible: mas ellos hacían escarnio. Escarnio quiere decir una burla grotesca, humillante, depravada de los mensajeros. ¿De quién? ¿De quién se burlaban? De los mensajeros de Dios. Por tanto, te burlas de Dios. Y hay gente el día de hoy que se burlan de los predicadores que les hablan la verdad. No le gusta a la gente. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que les digan: mira, cuídate, estás mal, puedes estar mal, y si no te cuidas va a pasar esto. Se molestan. Me molesta que me esté diciendo. Si te molesta, y si te molesta, ponte más abusado. Porque el que busca estar bien o cree que estar bien, mire que no caiga. Mire que no caiga. Si me están llamando la atención, lo único que tengo que hacer, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que estoy haciendo mal, me voy a corregir. Me están diciendo: no vayas a hacer lo malo, no tengo por qué ofenderme. Al contrario, gracias. Gracias que me estás hablando, que me están advirtiendo para que no vaya a caer en eso, porque después vas a llorar lágrimas de sangre. Más vale que nos griten a tiempo y que nos digan a tiempo las cosas que Dios nos está llamando a hacer, pero no queremos y nos burlamos de aquellos que nos llaman la atención. Por eso encontramos escrita la palabra. Los mensajeros se hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Es que es un exagerado, todo lo ve mal, todo lo piensa mal. Burlándose, fíjense, burlándose de sus profetas,
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Repítanme la última frase. Y nos molesta que nos hablen. Nos molesta que nos hablen. Pero Dios ha sido fiel, mandando profetas, mandando palabra, porque Él no quiere quitar las murallas. Y de hecho, Él las deja establecidas. Lo que hacemos nosotros con nuestro pecado es derrumbarlas. Y no hubo ya más remedio. Y lo que sigue es terrible para Jerusalén. Cuando dice el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Ese rey era Nabucodonosor, rey de Babilonia, que mató, oigan lo que pasó. Ahora empiezan a pensar que fuera tu hijo, porque tú fuiste un rebelde y tu hijo fue un rebelde también contigo y tu hija fue una rebelde contigo y entre todas las familias hicieron rebelión contra Dios. Y dice que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él, de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Quiere decir que nosotros vemos la causa clara de lo que derriba las murallas. Entonces estamos hablando de intercesión. Es importante que nosotros como pueblo estemos levantando y edificando las murallas. Y esas murallas se edifican en la obediencia a la palabra de Dios, que está unida con un cemento que son sus promesas. Si Dios ha prometido y nosotros edificamos la palabra de Dios en nuestras vidas, aquellas murallas van a ser levantadas. Pero si entramos en rebelión y en desobediencia a lo que Dios ha dicho, porque como el pueblo de Israel estaban muy cómodos, muy felices haciendo su voluntad, mezclándose con la gente, perdiendo su identidad. Eso fue lo que encontró Nehemías. Voy a aventarme la historia, voy a brincarme en la historia, porque es necesario conocer la historia. Porque el que desconoce la historia se ve obligado a, ¿no se los enseñaron en filosofía? A repetirla. En las universidades se nos enseña. Es necesario conocer la historia, porque si no la conoces, estás condenado a repetirla. Como diciendo, si ya conoces lo que pasó y tú lo vuelves a hacer, te va a suceder a ti. Pero si ya lo conoces y no lo haces, ya te salvaste. Entonces es necesario conocer la historia. El pueblo pecó, Dios les había levantado un gran templo, sí. Dios les había levantado murallas, sí. Dios tenía una sociedad, una ciudad protegida, sí. Estaban bendecidos por Dios, sí. Pero ellos se apartaron de Dios, de su palabra, de sus profetas, de sus enseñanzas. Se rebelaron contra Él e hicieron todo lo que los pueblos hacían. Dios nos ha bendecido a nosotros. Nos ha dado grandes cosas y ha levantado murallas. Y Dios nos está avisando porque hay grietas que se están abriendo en las murallas de nuestros hogares.
Yo lo veo con los informes que me dan. La familia fulana, la familia mengana, la familia sutana. Y al decir familias de la iglesia que están sufriendo, es porque tienen problemas. Y tienen problemas que afectan a la muralla de la iglesia. Porque son brechas que se están abriendo. Porque las familias formamos parte de esta iglesia. No podemos decir que es que la familia aquella no, mi cerco está. Sí, tu cerco personal puede estar bien firme. Pero quiero decirte una cosa. Hubo un hombre en la Biblia llamado Acán. Este hombre, Dios le dijo al pueblo: cuando entren y conquisten, no tomen nada de ese tesoro que hay. Ni ovejas, ni animales, nada, ni oro, ni plata, nada tomen, porque es anatema a Jehová. Quiere decir, está maldecido por Dios. Eran cosas malditas. Y aquel hombre dice que cuando llegó la conquista vio un lingote de oro, un manto babilónico, de esos que eran con hilos de oro y plata y joyas bordado y todo. Y dice que lo agarró, codició y lo guardó en su tienda. Y cuando vino la guerra, el pueblo fue derrotado y hubo muertos por causa de que alguien en el pueblo había pecado. ¿Todos pecaron? Nada más Acán y su familia, porque su familia lo sabía y escondieron aquello. Por eso no podemos volvernos cómplices en nuestra familia. Tenemos que declararle a Dios y decir: Señor, hemos pecado. Hemos pecado. Por eso Nehemías comienza en capítulo 1, lo que vimos el martes, una oración de confesión donde él dice: mi pueblo, yo y mis padres hemos pecado y venimos delante de ti, oh Dios. Y tú dijiste, está la palabra, que si la nación entera pecaba, nos ibas a entregar en cautiverio. Y ya se cumplió tu palabra. Pero ahora nos arrepentimos, porque tú dijiste que si nos arrepentíamos y volvíamos nuestro rostro a ti, tú ibas a volver tu rostro hacia nosotros. Y hoy te pedimos perdón. Y veo, Padre, que las murallas de Jerusalén están derribadas. El pueblo está en oprobio, en miseria, en tristeza, en dolor. La gente está perdiendo su identidad. Sí, el templo ya se levantó, pero necesitan las murallas para que la gente vaya a vivir cerca del templo. No había asistencia de la gente. Los judíos se habían apartado a los pueblos cercanos, habían ido a otras, unos se habían ido a Samaria, otros estaban en el sur, otros estaban en el poniente. Poca gente iba a Jerusalén, porque si iban a vivir a Jerusalén y no tenían murallas, cualquier pueblo de merodeadores o ladrones entrarían a asaltarlos y a robarlos sin protección. De tal manera que ahí estaba Nehemías declarando su pecado y su maldad, reconociendo que con una familia que pecara, la nación estaba dañada, así como pasó con Acán. La muerte vino hasta que sacaron a aquel que estaba en pecado, que no quería corregirse, que no quiso declarar, y le dijeron: ya declara. Y él dijo: sí, tomé esto y esto y esto. Y ya el juicio de Dios ya no dependió de Josué, dependió de Dios. Dice que abrió la tierra y lo tragó a él y a toda su familia. Entonces, a veces nosotros estamos pecando de exagerar el amor y la misericordia de Dios. Dios es grandiosamente bueno y misericordioso, porque Él nos habla. Pero para aquel como el rey Sedequías, dice que hizo su cerviz dura. ¿Y qué es la cerviz? El cuello. Cuando una gente recibe amonestación y se pone rebelde: ya me molesté porque me está diciendo, porque me está amonestando, porque me está disciplinando, me está corrigiendo. Entonces mantienen su cuello así muy altivos. Ya me molesté, pues no te vuelvo a decir nada. Si no te vuelvo a decir nada, ¿quién queda desprotegido? Entiende, oh hombre, oh mujer, que cuando Dios nos habla para bendición nuestra. Nos habla para que levantemos esos muros y cerremos esas brechas. Y si no hay brecha,
¿Te molestas? Entonces, ¿por qué no te molestas cuando Dios dice, velad y orad? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Quiere decir que tienes que estar velando, armado, firme, siempre con tu espada, siempre con tu escudo, siempre con tu casco, siempre con tu coraza de justicia, siempre con el cinto de la verdad, calzado a los pies, armado con la armadura para pelear en cualquier momento. Tienes que estar preparado porque estás bien. Entonces a mí me da temor cuando alguien se molesta porque le dicen la verdad. ¿Por qué te molestas? Porque te están diciendo una verdad que está muy cerca de tu verdad. Una verdad que está muy cerca de tu verdad. Nehemías lloró delante de Dios y le dijo: tu pueblo, que son mis hermanos, tu pueblo que son mis hermanos. Yo puedo decirle a Dios hoy: Señor, ese es tu pueblo, que son mis hermanos. Están perdiendo identidad, están dejando de ser lo que son, pueblo tuyo. Se están diluyendo, se están perdiendo. ¿Qué va a pasar, oh Dios? Entonces Dios le respondió y le envió al rey Ciro. Fíjense, los había llevado cautiverio los babilonios. Los babilonios son vecinos de los persas. Cuando Dios terminó con el reinado babilónico, levantó al imperio persa. Y el imperio persa dominó a los babilonios y dominó todo el mundo antiguo. Y Nehemías era un judío de la tribu de Judá que servía en la corte del rey de Copero. Cuando ya conocen la historia que relaté el martes, estaba triste por aquello que había pasado. El rey Ciro le dijo que por qué estás triste, y él le contó y le pidió permiso de ir a reedificar los muros de Jerusalén. El rey le da permiso. Él se va a Jerusalén, abandonando su comodidad en la corte. Él era de la plena confianza del rey, porque su vida dependía, la del rey dependía de él. Él tenía que tomar el vino primero, por si estaba envenenado, él moría. Él arriesgaba su vida cada que le daba una copa al rey. Y el rey sabía que él era su salvador en caso de que el vino estuviera envenenado. Entonces llegaron a apreciarlo. Y llegó un momento en que le da permiso y él se va. Y ya vemos lo que pasó. Llegó, examinó, vio derribado los muros, la tristeza en la que vivía la ciudad, donde toda la gente, y él empieza a hablar a los judíos y empieza a hablar a los líderes que se levanten, que Dios había dado. Dice: el Dios de los cielos está con nosotros, porque él me abrió la puerta así y así y así con Ciro, el rey persa. Dice: nos ha dado permiso de edificar la muralla. Levantémonos pues y edifiquemos. Y empezó a edificar y empezó a levantar el muro. Y ya vemos lo que pasó. Animó al pueblo. Pero él era un hombre de oración, un hombre que oraba todo el tiempo. Y si ustedes leen ese libro y vean cada vez que hacía, dice: y oró al Dios de los cielos, y oró al Dios de los cielos, y oró al Dios de los cielos. Cada cosa que iba a hacer la consultaba, pedía la dirección, la protección de Dios. Eso era intercesión, y es lo que Dios quiere que hagamos. Ya las murallas estaban derribadas, pero un hombre que oraba, un hombre que intercedía, un hombre que le dijo a Dios: ya se cumplieron las 70 semanas de desolación, ya se cumplió el castigo que tú habías establecido, ahora levántanos. Y Dios los empezó a levantar.
Tú le puedes decir a Dios: Dios, tú has dicho que si nos arrepentimos, tú vas a levantar mi muralla, tú vas a levantar mi casa, tú vas a levantar mi hogar, tú vas a levantar a mi hijo, si nos arrepentimos y hacemos tu voluntad. Tenemos que darle lugar a Dios y escuchar su voz. Entonces encontramos que Nehemías llegó y le empezó a levantar, pero en levantar las murallas se levantaron enemigos también. Y eso es lo que continuamos en este momento acerca de aquellos enemigos que empezaron a atacar cuando Nehemías empezó a edificar. Vemos en el capítulo 4, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Escarnio, dijimos que era una burla cruel, una burla humillante. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Para mí es una cuestión profética. Esta frase: levantará Dios del polvo las piedras que fueron quemadas. El otro día fui a ver un terreno y habían hecho una quema de los árboles que habían limpiado. Y cuando vi las piedras quemadas, las vi blanquecinas. Entonces agarré una piedra y se deshizo en mis manos. Tenía la forma de piedra, pero como estaba quemada. Habían quemado cerros de árboles que habían limpiado en aquel terreno. Y aquella piedra estaba deshecha porque estaba quemada. Y es lo que está diciendo aquí. Los que se burlaban decían que cómo iban a resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. No sé de dónde habrán conseguido piedras para levantar el muro otra vez, pero las consiguieron y las tuvieron. Pero para mí ese es un reto a la fe. Y yo puedo decirte que la iglesia al día de hoy es la casa del Dios viviente. Y dice la Biblia que nosotros, como piedras ¿qué? Vivas, edificamos los muros de la iglesia. Cada uno de nosotros somos las piedras que edificamos los muros de la iglesia. Y yo puedo decirte que acaso yo era una piedra sana, limpia y buena para que Dios me utilizara, o era una piedra quemada. Yo puedo decirte que tú y yo somos piedras quemadas, que no servimos para nada más que para polvo, pero Dios en su gracia y en su poder nos ha dado una nueva vida, y ahora, firmes como una piedra limpia y sana, nos usa para edificar su pueblo y su iglesia. Lo que el mundo diga, lo que el diablo diga que es imposible, para Dios es posible. Una piedra que nadie da un peso por ella porque es polvo, Dios la puede restaurar, y la prueba eres tú y yo que formamos parte de esta iglesia. Y para todos aquellos que quieran ser parte de su iglesia, en este momento tienen la oportunidad de entregarse a Cristo y ser renovados y ser restaurados para venir a ser parte de su pueblo, pueblo de salvación y pueblo de vida eterna. Y dice que estaban todos juntos, versículo 3. El Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo llevará. Que si se burlaban, desanimaban. Y hay muchas personas de exactamente que se mezclan entre los cristianos, o cristianos que se andan mezclando por allá por fuera, que están oyendo palabras. Están locos esos de Mijés. El otro día me dijeron, antes de que se hiciera este lugar,
pastor, yo creo que estás mal. Yo creo que estás loco. ¿Cómo vas a ir a pagar una renta tan cara? Mejor junta ese dinero y construye un templo con lo que vas a gastar mensualmente. Yo les dije, no, necesitamos ese lugar para que la gente se reúna ahí, para que crezcamos, porque lo que vamos a juntar con la renta, vamos a tardar años en comprar un terreno y más años en edificar. Y la iglesia nunca va a crecer porque siempre vamos a estar en ese localito donde no vamos a tener más recursos para crecer. Tenemos que lanzarnos en fe. Y desde el primer domingo que nos reunimos, Dios bendijo y salió para la renta. Y nunca nos ha faltado ni para la luz ni para las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Pero la gente viene a desanimarte, viene a desalentarte. Y ahora cuando les dicen, ¿qué terreno andas buscando? Pues ando buscando un terreno, ya les dije ahora, de 7 hectáreas. Primero decía de 6 a 8. Después dije 10, porque me ofrecieron uno de 10. Y ya estaba yo animado con 10 hectáreas, pero estaba dentro de 20 años, por allá pasen los camiones. Y dije, Señor, no, está muy lejos. Tú tienes algo más para acá. Pero ¿dónde vamos a encontrar un terreno de 7 hectáreas? Piénsenlo ustedes. ¿Dónde? Acá. Ya no hay. No hay. Pero Dios puede hacer un milagro. Alguna de esas fábricas, alguna de esas granjas, alguna de esas que digan, ya, se los vendemos a mi Jes. Y se los vendemos barato. Pero si tú intercedes, porque ellos se burlaban y siempre va a haber gente que se burle. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 6. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se colerizaron mucho. Los portillos quiere decir las grietas. Esas grietas en la muralla que debilitan la muralla. Empezaban a ser reparados, eso refortalecía. Se encolerizaron y conspiraron a todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué estaban haciendo? Intercedieron. Tú intercede cuando vengas que alguien, en algún problema que tú tienes, que alguien viene contra la iglesia, orar, orar y orar. Que alguien viene contra tu familia, ponte a orar, junta a tu familia y ponte a orar. Que alguien viene contra tu negocio, contra tu empresa, piensa a orar, intercede y intercede, porque ahí está la bendición y la protección de Dios. Es el plan y el propósito de Dios. Entonces oramos a nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Orando y trabajando. Orando y trabajando. Señor, levanta tu iglesia. Hemos estado fallando. ¿En qué? Ya no estamos asistiendo a nuestras casas de bendición. Ya no estamos invitando gente a la casa de bendición. Ya no estamos discipulando a la gente de casa de bendición. Ya no estamos atendiendo a los nuevos como Dios manda y quiere que cuidemos a aquellos bebecitos que Él nos está poniendo en nuestras manos. Ya no estamos pecando. Señor, levanta estos muros, cierra las brechas. Sí, pero trabajando. Hemos dejado de ofrendar. Hemos dejado de diezmar a diezmar. Hemos dejado de ver el propósito de Dios. Comenzar a hacer lo que Dios ha mandado. Si no, no va a haber bendición y nuestras murallas van a seguir. Vamos a perder la identidad como los judíos. Todos estos que están aquí, excepto de Gesem el árabe, que era árabe, todos los demás eran judíos que se habían mezclado ya con gente de los pueblos. Eran judíos que ya habían desobedecido la voz de Dios, de no mezclarse con otras naciones.
No porque Dios sea enemigo de las naciones, sino porque las otras naciones eran idólatras y una mujer iba a contaminar la mente de su esposo para meter sus ídolos a su casa. Y era cierto. ¿Qué pasó con Sansón? Por andarse metiendo con Dalila. Parece chiste, parece cuento, pero es una realidad espiritual. Siempre que el pueblo desobedece y se mezclan con gente que no es creyente, ten cuidado. Algunos le dicen, primero tráelo a la iglesia para que se convierta, y después de que se convierta, ponlo a prueba 10 años. Ay, pastor, ya voy a estar viejita para casarme. Ponlo a prueba 10 años. Porque hay muchos hipócritas que vienen a la iglesia, mujeres hipócritas y hombres hipócritas que entran a la iglesia para pescarse a una cristiana y a un cristiano, y lo único que hacen es desbaratar tu vida porque no hiciste caso a la voz de Dios. Y ¿sabes qué? Vas a perder tu identidad. ¿Cuál identidad? La identidad que te refleja, no de naturaleza, porque si ya eres una hija de Dios nunca vas a dejar de ser, pero tu identidad como hija de Dios se va a perder porque vas a dejar de venir a la iglesia. Tú, hijo de Dios, que antes cantabas, que antes tocabas, que antes dabas clase, ahora estás sentado en tu silla. Has perdido tu identidad de ser lo que eres, un hijo de Dios. Ya no estás ministrando, ya no estás haciendo. ¿Por qué? Porque el diablo te está robando con esa pseudo cristiana o con ese pseudo cristiano. Se pierde la identidad si no se cuidan. Tengan cuidado. Ahora sí que, como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Ten cuidado y sé sabio. Abre tus ojos y apártate del mal. Y por eso dice aquí, y dijo, las fuentes de los que acarrean se han debilitado y el escombro muchos no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Quiere decir que hay infiltrados. ¿Hay infiltrados aquí en la casa de Dios? Sí. Hay gente que viene y está aquí entre nosotros y pasan al frente y hacen como que reciben a Cristo y son brujos o son brujas. Pastor, ¿qué está diciendo la verdad? Si no nos cuidamos, ¿cómo hablan? Porque hablan como cristianos y hablan bonito y hablan esto, pero tenemos que ver sus frutos. Claro que un infiltrado, bien capacitado, hace cosas como si fuera un cristiano. Pero tú tienes que tener el discernimiento espiritual y pedirle a Dios cada día discernimiento espiritual. Cuídate de aquel que llamándose hermano anda en pecado deliberadamente. Porque hay unos que se dicen hermanos y ya le llamaste la atención, siguen en pecado, siguen en pecado, siguen en pecado, y ya, bien conscientes. Y mienten y vuelven a mentir hasta que los tienes que separar de la iglesia. Tenemos que corregirnos de esa gente. Si es un cristiano que está pecando y está duro de servicio, ¿qué le pasó a Sedequías? Lo llevaron cautivo, llevaron a sus hijos y destruyeron su casa. El cristiano que es pecador, reincidente y duro de corazón va a tener que entrar a la disciplina de Dios. Pero la misericordia de Dios está presente. Dios es bueno. Dios es bueno. Los que somos malos somos, pero no por eso decir al cabo yo soy malo, le sigo. Eso es ser torpe además de malo. Entonces tenemos que caminar. Y luego dice, pero sucedió, esos son los infiltrados, pero sucedió que cuando venían los judíos que habían entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares donde volvieron ellos, caerán sobre nosotros. También había judíos traidores. Y había otros judíos que vivían afuera, que venían a avisarles, van a venir contra ustedes. Bueno, esos cuando menos algo estaban haciendo. No estaban participando en la edificación del muro, pero venían a avisarnos.
Y quiero brincarme al capítulo 6. Hay más cosas que tenemos que cuidarnos que están en ese capítulo 4. Pero en el versículo 6 dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, o sea, ya no había ninguna fisura, aunque hasta el tiempo no habíamos puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem el árabe enviaron a decirme: ven y unámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Le dijeron: mira, ven, vamos a juntarnos aquí. Pensaban hacerme mal. ¿Qué le iban a hacer? ¿Un pokchuk con carne descompuesta? ¿Para que le diera diarrea? Lo iban a matar. Lo iban a matar. Era un plan para llevarlo y matarlo. Pero el Espíritu Santo de alguna manera le reveló y dice: les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mi criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. De hora en cuando tú mandas una carta y la mandas abierta. Si yo le escribo a mi hermano fulano, mando una carta, la enrollo, le pongo una cinta o le pongo un sobre y se la mando. Pero entre gobernadores, entre gente importante como esta, lo que estaba haciendo este hombre, Sanbalat, era ofender y lastimar la jerarquía que Nehemías tenía. Eran políticos de alto nivel. Las cosas que se escriben tienen que guardarse entre ellos. Pues no, aquel hombre la mandó abierta para que el mensajero la leyera. Y como todos los mensajeros, y mira lo que le está mandando, yo se lo voy a entregar. Pero ¿sabes qué le digo? ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Mira lo que le digo, mira lo que le digo, y ya le dije, y le digo. Y en media hora ya toda la iglesia ya lo sabe. Yo no estoy para decirte ni tú para saberlo, pero mira. Y dice que le dieron la carta abierta, en la cual estaba escrito. Vean lo que estaba diciéndole: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según esas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Ah, qué gran amigo. Estaba haciéndole ver a toda la gente que Nehemías quería ser, y que por eso estaba edificando el muro. Entonces quería que toda la gente le perdiera la confianza. Ah, es un interesado. El hermano fulano quiere ser pastor, por eso anda hablando. Mira, quiere que levantemos la iglesia, quiere que apoyemos, quiere que hacemos, quiere ponerse en lugar. Cuando lo sepa el rey, va a venir a destruirnos, va a venir a acabarnos, porque él no mandó para que hubiera otro rey. Estaban abriendo una carta abierta para toda la gente. No era para él, era para cambiar la opinión pública contra de él. Dios nos enseña tantas cosas, y eso sucede el día de hoy en los gobiernos y en la iglesia. Cuando alguien esté hablando mal de tu líder, de tu jefe de casa de bendición, está hablando mal de tu líder de red, o está hablando mal de un ministerio, o está hablando mal del pastor, si está mal, tú intercede delante de Dios y pide porque esa brecha sea cerrada. Pero no creas más ni le hagas el juego, porque lo que estás haciendo es lo que está haciendo. ¿Cómo se llamaba? A ver, Sanbalat. ¿Sí? Sanbalat. Tenemos que cuidar la iglesia, porque la iglesia somos todos, somos la Jerusalén de Dios.
Somos la familia de Dios. Y ya no queda eso, sino que vamos más adelante, vamos al versículo 9, ya estoy sobre el tiempo. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, ¿qué decía? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Intercediendo, orando, cada amenaza, cada ataque, orando y trabajando, orando y trabajando. ¿En qué hemos pecado? Hemos dejado de orar. Hemos dejado de interceder. Hemos dejado de estar en comunión con Dios para estar satisfaciendo nuestros apetitos carnales. Por eso vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Cuando te dicen: te voy a matar, porque tú has estado haciendo lo correcto, amonestando, llamando la atención, corrigiendo, no puedo pensar que viene de Dios, sino es el diablo que te está buscando destruir. Qué dolor causa en nuestro corazón cuando nos dicen que nos van a matar. La primera idea humana es tener miedo. Pero cuando reflexionas, y reflexionas como lo hizo Nehemías, vean lo que pasó. Dice: vine luego a la casa de Semaías, dice, entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían, porque fue sobornado para hacerme temer, así que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. ¿Y qué dijo? Enseguida: acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat. ¿Qué hizo? Oró. Voy a decirles esto. Nehemías era del linaje de Judá, era un judío. No era profeta, no era sacerdote, no era de ningún cargo eclesiástico en el templo ni en la religión judía. Era un civil como tú y como yo. Bueno, yo ya soy pastor. Ya soy pastor. Antes decía que no era, pero ya soy. Y no más pastor, siervo de Dios Altísimo. Entonces, él no era. Y este hombre estaba encerrado en su casa por temor a lo que podía pasar, porque él oía las cosas. Él sí temía. Entonces Nehemías fue a verlo y le dijo: ¿por qué estás encerrado? Pues es que ya oí, ya supe que van a entrar y van a venir y te van a matar. Vamos a escondernos en la casa de Dios. ¿Te imaginas? En la casa del Dios viviente. Ahí me voy a esconder. Y nos escondemos y ahí no van a entrar porque Dios nos va a defender. ¿Y sabes qué? Él le dijo: ¿y qué me voy a ir a esconder? ¿Qué va a decir la gente? ¿Dónde está Nehemías? Nehemías está escondido en el templo. Quiere decir que ya vienen. Quiere decir que le van a matar. Entonces, si Nehemías, el capitán, el general, está escondido, ¿vamos a qué?
a escondernos todos. Cuando un líder falla, Dios lo dijo claro: ataca al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Él quería atacar a Nehemías, y si Nehemías demostraba miedo y temor, entonces todo el pueblo se iba a desanimar y no iban a terminar lo poco que ya faltaba. Porque unas murallas que están levantadas, pero le faltan puertas, le falta también un punto principal. Es más fácil defender un punto principal que toda la ciudad alrededor. Sí, habían aventajado mucho, pero hacían falta las puertas. Y dice que Nehemías oró, y fue cuando se dio cuenta que aquel hombre era un falso profeta. Y los falsos profetas pululan en las iglesias. Tengan cuidado con aquellos que dicen: tengo una profecía de parte de Dios. Y cuidado a aquellos que andan dando profecías. Asegúrense que viene de parte de Dios y que está conforme a su palabra. Porque Nehemías se dio cuenta que aquel hombre era un falso profeta. ¿Por qué? Porque a nadie le estaba permitido entrar al templo, a la casa de Dios, que no fuera de la tribu de Leví o que no fuera sacerdote. Entonces, ¿cómo iba a entrar un civil al templo? Esto iba en contra ¿de quién? De la palabra de Dios. Y si va en contra de la palabra de Dios, entonces Dios no puede darte una profecía que está en contra de su palabra escrita. Y él se dio cuenta y dijo: este es un falso profeta. Y vean lo que dice, capítulo 6, versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraron, ¿qué? No nada más era este. Había recibido ya palabra profética de otra gente. Había recibido palabra profética de otras gentes. Por eso tengan cuidado. Cuando alguien les dé palabra profética, que esté conforme a la palabra. Pónganle en oración. Consulten con Dios. Esperen 2 o 3 testigos que confirmen aquella palabra. Yo bendigo a los profetas genuinos, a los profetas que son de Dios, porque viven en comunión con el Espíritu, y el Espíritu los puso para bendecir a su pueblo. Pero hay profetas falsos, y esto nos hace entender que los profetas están dentro del pueblo y que están minando y que quieren que nuestras murallas sean desprotegidas. Por eso hoy llegamos a este punto más de la intercesión. No sé cuántos mensajes Dios más tenga de estar orando, pero esta iglesia tiene que levantarse con unas murallas fuertes, contigo y conmigo, con nuestras familias, orando, intercediendo, clamando por tus hijos, por tu familia, por tu hogar, por tu empresa, por tu iglesia, por el pastor, su familia y la obra en esta nación. Ponte de pie. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere ser un hijo de Dios? No de nombre, sino de verdad. Para ser un hijo de Dios, tienes que tener a Cristo Jesús en tu corazón. Esta semana le dije a una persona: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y ella dijo: no quiero. Después: ¿estás segura? Sí. ¿Entendiste lo que te dije? Sí. Está bien. Yo le dije a Dios: limpio soy de la sangre de esta persona. Y a ti te digo que estás aquí, en el nombre de Jesús. Óyelo, en el nombre de Jesús, que es Dios, te invito a que te arrepientas de tus pecados. Invites a Jesucristo realmente a tu corazón, para que tú seas un hijo de Dios y Él sea tu papá y tu Salvador. Por eso cierra tus ojos. Si tú quieres esto, repite conmigo esta oración. Dile a Dios:
Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, y hoy te entrego mi vida. Te pido perdón. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Hoy quiero ser tu hijo y que tú seas mi Padre. Quiero que seas mi Salvador y el Dios de mi vida. Te entrego todo mi ser. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Si hiciste esa oración, yo quiero darle gracias a Dios por ti. Levanta tu mano y dime: pastor, yo acabo de hacer esa oración. Denle gracias a Dios por mí. Denle gracias a Dios por mí. Levanta tu mano ahí en tu lugar. Si alguien hizo esta oración, allá hay 2 personas. Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Todos los que hicieron esta oración, pasen al frente. Pasen al frente los que hicieron esta oración. No se queden en su lugar. Pasen, pasen, pasen. Pasen, pasen. No se queden en su lugar. La esperanza de esta pasen, pasen, pasen. Si tú hiciste esa oración, no te quedes en tu lugar. Te buscar, te felicito por esa decisión. Tu vida va a cambiar. Ven y sálvanos. Te felicito por esa decisión. Nos rendimos solo a tu nombre. Te felicito por esa decisión. Te felicito por esa decisión, esa oración que hicieron. Hoy hay un cambio en la vida, un cambio espiritual en el cosmos, en el universo. Está pasando una cosa maravillosa. Eso va a permanecer para vida eterna. Esto se va a acabar, pero la eternidad apenas va a comenzar. Y los que reciben a Cristo tienen esa bendición. Ustedes ya la tienen, son hijos de Dios y van a estar en bendición. Clamamos por nuestra nación, clamamos por nuestros familiares, clamamos por nuestra iglesia, clamamos por esta ciudad, clamamos por la paz, clamamos por el gozo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por estas personas que están aquí delante. Estos hombres y mujeres a los cuales bendecimos y a estos niños. Padre bendito, te doy gracias por su salvación, por el perdón de sus pecados, por la vida eterna que ahora ellos tienen. Ahora sé, Padre, que tú eres su Padre, no nada más su Dios, sino su Padre y su Salvador. Ahora ellos van a caminar contigo. Tú vas a vivir y vives ya en sus corazones. Sabemos que nunca los vas a dejar. Bendícelos, bendice su hogar, bendice sus familias, bendice sus trabajos. Y si alguno de ellos está enfermo, en este momento declaramos salud en su cuerpo. Son sanos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Un aplauso fuerte. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Pónganse atrás. Nos postramos, nos rendimos solo a tu nombre, nos volvemos a ti, clamamos por nuestra declaración de intercesión. Esta es una intercesión con música. Por nuestra tierra, díselo de corazón, díselo de corazón. Clamamos, oh Dios, clamamos por nuestra tierra. Clamamos por nuestros hijos. Por nuestra tierra,
Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi corazón. Hoy yo declaro que cierro brechas, levanto muros de intercesión por mí, mi casa, mi hogar, mi familia, mi iglesia, mi pastor, mi ciudad y mi nación. Amén